A partir de este momento, inicia tu programa Diversidad. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Los saludo con el gusto de siempre. Hoy es 12 de marzo, jueves, siendo 6:04 de la tarde, con una temperatura de 25 grados, bastante calor. Y eso que todavía no empieza la primavera, pero aquí estamos bastante frescos, está muy agradable aquí en la cabina. Y los invito a que se comuniquen con nosotros a nuestros teléfonos 58 96 12 30, a nuestro WhatsApp 55 64 94 41 77, si lo alcancé a leer bien, creo. Y por nuestro Facebook, nuestro correo gbradio@outlook.com. Y bueno, pues hoy tenemos a un invitado muy especial para que empecemos a tratar este tema de este jueves. Y antes de empezar, les quiero recordar, invitarlos a que nos escriban sus comentarios, dudas, inquietudes, algún tema que quieran que tratemos, algo que tengan interés. Bienvenidos, los escuchamos. Y les recuerdo que si alguna persona quiere que no se diga su nombre, que sea anónimo, recuerden que también lo podemos hacer, porque aquí en su estación GB Radio lo más importante son ustedes, ya lo saben, y les agradezco su interés en este programa Diversidad. Y bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida al licenciado Israel Romero del Real, que viene aquí a hablarnos de un tema, nuestro tema de hoy, que es la libertad de expresar tu sexualidad. Y bueno, como es muy grande este tema y muy diverso, pues aquí él va a ayudarme y a comentarnos varias cosas desde su punto de vista. Y te doy la más cordial bienvenida, Israel. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de que se tengan estos espacios para que logremos normalizar, ¿saben? Este tipo de digamos, de la diversidad que existe en este planeta. Entonces es muy padre que sobre todo inviten a personas como yo, como el resto del mundo, a compartir las experiencias que son completamente distintas, pero que al final también son normales y son, ¿no?, parte que son para compartir y para que la gente no tenga miedo a expresar lo que siente, sobre todo, ¿no? Claro, me da mucho gusto que estés aquí, la verdad, y que nos estés acompañando. Gracias. Y bueno, me gustaría empezar por preguntarte, ¿cómo empieza uno a diferenciar, mejor dicho, a darse cuenta que empieza a tener uno una diferencia o una preferencia sexual distinta? Yo creo que se empieza desde que nacen, ¿sabes? Yo creo que el ser humano tiene muy claro desde que nace cuáles son sus preferencias, sus intenciones, y lo que vamos haciendo conforme vamos creciendo es llevarlas a cabo. Empieza como un pensamiento y conforme vamos creciendo y nos vamos educando, van siendo aplicados esos deseos, esas inquietudes, y de ahí yo creo que cualquier ser humano nace con algo ya predeterminado, que conforme va creciendo lo va aplicando y lo va diversificando, compartiendo. Entonces eso hace que de pronto llegas a una edad donde ya te sientes cómodo de decirlo de manera abierta y compartirlo con el resto de las personas que están a tu alrededor, porque siempre es como importante identificarlo uno personalmente y después ya empieza como esta parte de irlo compartiendo con las personas, porque lo vas entendiendo, lo entiendes de manera personal, entonces lo vas haciendo que lo entienda el resto de tu núcleo, ya sea familiar, de amigos, de la sociedad. Entonces es ahí como vas identificando y cómo lo vas expresando, ¿no? ¿Recuerdas más o menos en qué edad, en la adolescencia? Yo tengo muy claro desde niño, o sea, yo desde niño siempre fui como el niño como que no le gustaban las actividades como muy rudas. No quiere decir, porque esto se presta como a estereotipos, no quiere decir que porque no te gustan las actividades rudas o seas como más
pues que te gusten cosas como más simples o que sean como más livianas, no quiere decir que te va a dar como que te predispone a, ¿no? En lo particular, nunca me gustaron como las actividades como muy rudas. Tengo 4 hermanos, imagínate, entonces crecí con puros hombres, entonces era el único que era como de, ay, no me gusta el fútbol y no me gusta como, cosas como muy de niños, ¿sabes? Sin embargo, sí nos peleábamos y sabía lo que era darse unos buenos golpazos, ¿no? Porque crecí con puros, hermanos, entonces, desde niño siempre tuve como muy claro, esta parte de que era como, no me gustan las cosas que le gustan normalmente a los niños, y paulatinamente llega como la adolescencia y ya era segundo de secundaria y yo decía, a mí me gustan los niños, y ya eran 15 años y yo ya tenía bastante claro cuál era mi preferencia sexual, que evidentemente 15 años pues sí es algo como que a veces la gente más grande no logra entender. Y entonces es como de, oye, ¿no crees que es muy precipitado el decirlo, ¿no? Como en una edad temprana, pero al final vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde que naces ya vienes cargado como con algo que te gusta, que es natural, completamente natural, y conforme vas creciendo lo vas expresando y lo vas entendiendo. Claro, sí, como dices tú, en la adolescencia como que sí considero que tal vez no te tomarían en serio, porque como lo dijiste tú, es muy precipitado, ¿no? Como que te estás buscando tu identidad, te estás acomodando, entonces como que ahí es difícil que aún te tomen como en serio, de que dices, no, a mí ya me gustan los niños. Sí, totalmente. Yo creo que en estas generaciones ya no es tan complicado, quizá como, no sé, de los 30, generación de 30, que es así como que no te tomaban tan en serio, porque ahorita hay muchos casos de niños que desde que tienen 3, 4 años, ya no se perciben, o sea, son hombres, pero no se perciben como hombres, ellos quieren ser niñas, ¿no? Entonces, ya actualmente es completamente distinto, pero en mi caso particularmente, te digo, sí, a los 15 años era como de, no tienes esa capacidad, quizá, para entender lo que implica la decisión que estás tomando, aunque, insisto, ya es algo como muy consciente y sabes de antemano que es completamente natural y normal, ¿no? En mi caso, yo siempre lo vi de esa manera. Claro. ¿Y en la escuela cómo lo manejabas? ¿Cómo no hacías las actividades de los niños? ¿No era difícil? ¿Cómo era tu convivencia con tus compañeros, tus compañeras? La convivencia en general siempre es complicada. Yo no creo que sea difícil, es más bien complicado porque todos estamos educados a distintas maneras de relacionarnos. Entonces en la escuela sí, evidentemente sufres bullying, pero no solamente sufres bullying por una preferencia, sino puedes sufrirlo por el color de tu piel, porque si eres alto, chaparro, gordo, cabello lacio, cabello chino, eso es completamente hasta cierto punto normal, porque al final los seres humanos somos bastante duros con nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Entonces, procuraba hacer la mayor parte de actividades que estaba obligado a hacer en la escuela, porque estamos hablando de que es una escuela, es un sistema escolarizado, donde tienes que llevar, ¿no? Te dan ellos las pautas y tienes que seguir esas pautas como tal. Pero sí había cosas en las que yo decía, no me siento cómodo y nunca me obligaron, ¿no? Nunca me obligaron en la escuela a hacer algo que no me gustara, y los compañeros al final era como, ¿sabes? Yo, sobre todo en la secundaria, que fue cuando dije, oye, a mí me gustan los niños, sobre todo mis compañeros varones me protegían mucho. Era como una cuestión como de, no queremos que te lastimen, o sea, que alguien te parte el corazón, o no queremos que alguien te pegue. Procuraban como cuidarme, sí, evidentemente, sí, por supuesto, te digo que había personas que siempre están generándote como esta cuestión de intimidarte y demás, pero era algo que yo tenía muy claro que iba a sucederme el resto de mi vida y que tenía que aprender a vivir con ello, pero en el sentido de respetarme a mí mismo y hacerles entender a esas personas que ese tipo de violencia no era el correcto, porque al final ellos no saben si el día de mañana van a tener un hijo, un hermano, un amigo entrañable que les vaya a decir precisamente que tienen una atracción sexual por alguien de su mismo sexo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es bastante, fue bastante, para mí, bastante claro, y siempre ha sido de esa manera. Tenemos una llamada. María Piedad Martínez, hola, bonita tarde, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por los saludos. Y bueno, a ver, continuamos. ¿Y en tu casa cómo lo manejabas?
Mis papás y eran? mis abuelitos siempre han sido personas que se han educado en función de cómo va avanzando la sociedad, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero? Que de pronto es como sí les costó trabajo entender y procesar que tenían un hijo gay, ¿no? Pero era como, independientemente de eso, no fue como de vete a terapia y la conversión y no estés bien. No, buscaron herramientas como para encaminarme hacia algo que resultara agradable para mí en cuanto a la experiencia que yo estaba viviendo, a lo que era mi realidad, y también para ellos entenderlo, saber cuáles eran los puntos en los que tenían ellos que respetar o podían incluso no como guiarme, ¿no? Siempre han sido ellos como una parte importante en este proceso y en este trayecto de definirme como una persona gay. Entonces siempre ellos han sido bastante coherentes en ese sentido, a pesar de ser personas, sobre todo mi mamá y mis abuelos, que son personas muy religiosas, entender que no va peleada la cuestión religiosa con la cuestión de lo que es el amor, ¿no? Entonces siempre han sido ellos como muy conscientes de esa situación y siempre han estado, ¿no?, al tanto de lo que se va generando en función de esta diversidad, sobre todo de sexualidad. Sí, justamente nos están haciendo una pregunta aquí, que cómo fue la reacción de tus padres y de tus hermanos. Me impacta lo que me dices, porque siento que lo recibieron muy bien ellos, es verdad. Tuve la fortuna, tuviste totalmente. Una gran fortuna de que así fuera, muy a pesar de que me imagino que tus padres y tus hermanos eran de una época pues anterior, no una época actual. Entonces me imagino que tuviste mucha suerte en eso, o ¿cómo fue eso? Definitivamente han sabido ellos dejar como, han diferenciado lo que es la cuestión religiosa, la cuestión social, la cuestión familiar. Entonces, sobre todo con los hermanos son los primeros mejores amigos que tenemos, ¿no? Porque los hermanos siempre se enteran y se cuentan absolutamente todo, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando empiezo a tener como esta atracción hacia los niños, yo platicaba con ellos y ellos decían como de, pues solamente no veían ninguna preocupación y no lo veían mal. No, por supuesto que no. Al contrario, más bien era una cuestión como de protegerme, como de no queremos que alguien te haga daño, ¿no? Okay. Eso era bastante importante. Entonces ellos fueron los primeros en saber sobre mi preferencia sexual. Y ya con mis papás ya más bien era una cuestión como de tener que asumir, porque ya no había como más, sabían que a su hijo pues no le gustaban, ¿no?, como las cosas de los varones heterosexuales, y que además tenía algunos modismos como más delicados, ya no, como tal, no implicaba para ellos algo como que tuviera que romper su esquema de vida. Entonces lo entendieron bastante bien, e insisto y vuelvo a lo mismo, que es como una cuestión de que se informaron, o sea, siempre estaban al tanto, informándose y educándose, porque no es solamente, o sea, tener un hijo gay, ¿no? Es educarte a estar abierto a cualquier posibilidad que haya en el planeta. Y es como educarse para entenderlo y entonces saber cómo reaccionar ante las posibles problemas o vicisitudes que se pueda haber dentro de esa situación, ¿no? Entonces tus hermanos sí te apoyaron, de hecho. Sí, siempre, y hasta la fecha siguen apoyándome. Tengo un hermano que es militar y que es así como del día que alguien te haga algo, ya sabes, ¿no? Mi hermano también, el más chico, también es súper cuidadoso. Sí, ¿cómo era tu relación con tus hermanos? Ellos siempre me han apoyado, siempre me han cuidado, igual que mis papás. Entonces me siento muy, muy bendecido por esa cuestión, que nunca tuve un rechazo en el núcleo familiar, que son las personas, mamá, papá, abuelos y hermanos. Nunca he tenido ninguna clase de rechazo al decirles, ¿no?, sobre mi preferencia sexual. Ahora, quiero tocar un tema que a mí me llama la atención. En la cuestión laboral, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo vives? Mira, yo han sido como muy contadas los lugares en los que he trabajado, porque siempre he sido muy autodidacta. Entonces, en alguna empresa, nunca me ha gustado meterme a empresas, sobre todo porque imponen algo que no va como con mi personalidad desde ahí.
y los pocos trabajos en los que estuve, pues fue algo como completamente normal para ellos, o que no tenía como mayor relevancia la preferencia, ¿no? Para ellos era importante solamente que realizara el trabajo que ellos me estaban dando, pero sí, definitivamente no puedo ahondar como más en ese sentido, porque, insisto, siempre he sido muy autodidacta y siempre he sido muy malo para llegar temprano a los lugares, entonces eso de los horarios de las empresas no es lo mío, entonces mejor buscar la manera de producir uno mismo sin tener que depender de alguien, ¿no? Depender solamente de mí y hacer lo que me gusta. ¿En algún lugar alguien te ha rechazado, te han hecho alguna agresión? Agresiones como tal físicas, no. Por supuesto que tienes personas que verbalmente sí ejercen tipo de violencia, pero nunca ha sido como algo que resulte como ofensivo para mí, ¿sabes? Al contrario, es como tratar de no darle importancia o buscar a la persona indicada para hacerle saber sobre esa falta de respeto que se cometió, y entonces a su vez tengan una cadena de un feedback sobre cómo debe de tratarse a la gente con respeto sin importar absolutamente nada, si es blanco, oscuro, o rubio, o castaño, lo que sea. Yo creo que siempre es importante que la gente tenga como muy claro que no podemos, no debemos, ¿no? Ejercer ese tipo de violencia, ni física, ni verbal, ni psicológica. Eso es bastante importante. Sí, puede ser que también sea falta de información. O una falta de, más allá de información, yo creo que es una cuestión de educación que viene de manera familiar, y que como no hay una buena información a nivel familiar, una buena educación, entonces no va a haber evidentemente una información correcta sobre la orientación, pues en este caso la orientación sexual, ¿no? Claro, porque sí, hay muchas personas que agreden y lastiman porque no están enterados, no saben lo que es realmente, y realmente una preferencia sexual no te quita ser un profesional, una persona trabajadora, una persona como cualquier otra, que luego mucha gente cree que, ay, no, es que por ser homosexual no eres trabajador, no sé si te ha pasado algo como eso. No, para nada. Al final, bueno, actualmente sí, a veces ya las empresas ahora sí buscan y tienen como esa tendencia a buscar a veces muchas personas que en los puestos salga como de preferencia que sea homosexual, ¿no? Quizá por el nivel de creatividad que tienen, por el nivel de compromiso que también se genera, sí, ya se tiene como una tendencia más a aceptar de manera abierta estas posibilidades que hay en la diversidad sexual. Entonces sí es importante que lo normalicemos en todos los sentidos, para que entonces sea como, o sea, podamos trabajar en conjunto, y entonces ya como a nivel empresa digas, necesito esta clase de persona, y no por sacar a los demás que todos tienen las mismas oportunidades, sino porque tienes como bastante claro el objetivo de lo que quieres y hacia dónde va, ¿no? Este producto o lo que estés en este caso vendiendo, ¿no? Claro, sí, me llama la atención que veo tus tatuajes, tienen una representación, ¿qué representan para ti? ¿Tienen algo que ver con esto? No, ninguno tiene nada que ver como con una cuestión de ser gay, más bien fue una cuestión de fuerza, de reconocimiento personal. Sí, algunos son parte de acontecimientos importantes que me sucedieron, pero en general son solamente por darme ese valor y esa autoaceptación como ser humano y como persona que tiene derechos y obligaciones y que se siente querido por la cantidad de personas que están a mi alrededor. Eso es muy importante lo que dices, de que estás rodeado de gente que te quiere y que te acepta, porque la aceptación no es tan sencilla. Tú lo has vivido de una manera que sí te han aceptado en todos los entornos donde te desarrollas. Sí, siempre ha habido, insisto, siempre ha habido como pequeñas, ¿no? Grupos o personas, 1 o 2 personas que carecen de sobre todo de la educación y de la información, entonces tienden a
no saber comunicarse, pues, ¿no? Entonces tienen esa tendencia a no saberlo y por lo tanto pues suelen ser bastante agresivos y bastante molestos. Pero en general, en mi experiencia ha sido bastante agradable y bastante liviano la estancia en cuanto a decir que soy gay y a todas las actividades a las que estoy diariamente en mi día, ¿no? Claro. Ahora me voy a ir a otro lado. A ver, cuéntanos algo de tu vida sexual. ¿Cómo es esta parte de la vida sexual? Pues, contigo, con completamente normal. Con pareja. Yo creo que no sé por qué los seres humanos creemos que porque si dos mujeres tienen sexo o dos hombres tienen sexo va a ser normal. O sea, no sé, me imagino en algún momento cuando me preguntaban eso, como de ¿cómo es el sexo entre homosexuales? No sé, yo de pronto pensaba como que ellos se imaginan que somos como unicornios y nos sale un cuerno de la frente y así es el sexo. Es completamente normal, o sea, los órganos reproductores son completamente los mismos en una persona heterosexual y en una persona homosexual. Entonces, es el mismo riesgo de contraer enfermedades. Digo, quizá no hay embarazos no deseados, ¿no? Eso es algo, no sé si llamarle ventaja o no, claro. Pero al final estamos expuestos a el mismo número de enfermedades de transmisión sexual, a los mismos riesgos, a equivocarte de la misma manera, a sentirte frustrado quizá, a sentirte aburrido, a querer experimentar. Es completamente normal y es como todo mundo debería de, ¿no? Permíteme tantito. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Guadalupe Ruiz Hernández. Mucho gusto. De José Eduardo Navarro. Mucho gusto. Dígame, ¿en qué podemos ayudarle? Nada más para que le diga que le eche ganas, que lo quiero mucho, lo amo. Ok. Lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta llamada. Gracias, bye. Hasta luego. Gracias. Bueno, estábamos en la parte sexual, en que es una normalidad. Sí, totalmente. No, tampoco piensa... es como que ahorita vayamos a sacar gráficos y toda la onda, pero la cuestión es como pues normal, o sea, así como una persona heterosexual se está imaginando tener sexo, es exactamente lo mismo con una persona que es gay. ¿No piensas que digamos, dos personas del mismo sexo pueden llevarse mejor que dos de diferentes, hombre y mujer? No, todo es relaciones humanas, y si te llevas mal hombre-mujer, seguramente también habrá personas hombre-hombre que se lleven mal, mujer con mujer que se lleven mal. Es una cuestión de cómo construimos las relaciones interpersonales y cómo llevamos a cabo la cuestión de los valores y la cuestión de la educación, de todo lo que nos conforma como seres humanos. Eso hace que entonces las relaciones, tener una relación, sea precisamente a través de todo ese cúmulo de educación, de información que tenemos para definir quizá si se van a llevar bien o no. Es cuestión también de contacto con la gente, y que es completamente, te digo, normal en cualquier tipo de relación, ¿no? O sea, hay que tener como esta cuestión de esa sensibilidad, sí, ¿sabes? Sensibilidad y la cuestión de estar en contacto con la persona para saber si es todo un éxito o un fracaso, porque esto es a nivel cualquier ser humano, no es solamente porque si es gay o no, va a ser diferente. Las relaciones interpersonales humanas son completamente las mismas, claro. Y los mismos, así, si se enoja uno, se puede enojar el otro, si el otro está contento, también está contento. Entonces, no creo que haya, o más bien, no hay diferencia en ese tipo de situaciones. Sí, claro, porque a veces se piensa que porque son dos hombres es diferente, o porque es un hombre y una mujer no se dan problemas, no se dan situaciones o un día de pleito. Es lo más natural del mundo, como cualquier relación. Exacto. Me he topado con luego personas, o mujeres que dicen que se entienden muy bien con otra mujer, que porque les conoce más sus puntos débiles, donde tiene más sensibilidad. ¿Eso es cierto en cuestión de hombres? Yo creo que eso es cuestión de conocer a tu pareja. O sea, si bien yo no sé, es como si dijéramos que ir al doctor, o sea, si me siento mejor yendo con un doctor varón, o con una doctora mujer, o sea,
Al final es más bien una cuestión de cómo nos relacionamos con las personas y de hablar, de comunicación, de decirle, oye, aquí me gusta, aquí no me gusta, esto está bien, esto está mal, me desagrada esto, me puede fascinar el otro. Yo creo que es una cuestión de comunicación que hace precisamente que se vaya como, ¿sabes?, embonando de una manera muchísimo más completa la relación, ¿no? Claro, lo que se necesitaría es como esa parte de comunicarnos con el otro, de no tener miedo de hablar y de decirle al otro que tener la confianza, más bien de decirle, me gusta acá, no me gusta acá, esto sí lo quiero, lo otro no lo quiero. Lo que pasa a veces es que no existe esa comunicación. Exacto, y tiene que ver como con la cuestión de la educación que recibimos de niños, de si nos permitieron estar todo el tiempo en contacto con nuestros propios sentimientos, ¿no? De estar contentos, de estar tristes, de estar enojados, de estar cansados. Todo eso sí te va a dar una pauta para que a la hora de estar en una edad madura, ¿no?, pues tengas esa capacidad de poder comunicar lo que sientes, cómo lo quieres, cómo lo necesitas, y entonces eso haría de las relaciones algo como muchísimo más personal, más agradable para la estancia del ser humano en la tierra, ¿no? Claro. O sea, como esta parte de un transitar bastante agradable para ambas personas, ¿no? En este momento tú ya te sientes como ya aceptado contigo mismo, con tu entorno, con la gente que te rodea, ya al 100%, como que ya pasaste ese trance de aceptación y de conflicto de que sí, de que sí no. Sí, ya, o sea, tener ahorita como una crisis existencial sería como bastante absurdo, ¿no? Ya está algo bastante trabajado y reconocido, ¿no? Ya es como, no hay como algo que me hiciera como moverme del lugar en el que estoy, ¿no? Y que eso evidentemente hablamos de autoestima y que hablamos de un trabajo tanto familiar, social, en el que ya no alguien llega y te empuja y tú sales volando, ¿no? Ya si alguien llega y te empuja, ya es como de, a ver, como, ¿por qué me querrías mover de este lugar si ya tengo bastante claro lo que soy y a dónde voy? Claro, algunas personas podría ser que aún no estén como al 100% y si las puedan mover de ahí, les entre duda, les entre conflicto. Pues no sé si duda o conflicto, más bien es una cuestión de amor propio y de decir qué es lo que realmente quieres, ¿no? O sea, no, insisto, al final del día siempre vamos a estar expuestos a situaciones no muy agradables, pero mientras uno se reconozca y se ame a sí mismo, por lo tanto, entonces no habría manera de que te muevan de algo con lo que has estado viviendo mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué les podrías decir, haz cuenta, a las personas así como tú? ¿Qué podrían hacer para poder salir del closet, como dicen, o tener ese valor, o se necesita tomar una terapia? ¿Qué se podría necesitar? Porque, digo, en tu caso tuviste mucho apoyo de tu familia y mucho valor, pero hay personas que aún están pues en el closet, que no se atreven o tienen miedo de perder sus trabajos o del que dirá. Muy fuerte, no es tan sencillo salir y ya me voy, ay, soy gay. Pues no es simple. Sería simple en el sentido que como seres humanos reconociéramos nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿no? Eso sería bastante simple, pero no, nosotros mismos nos complicamos. Claro. Entonces, yo creo que el primer paso es aceptarse uno mismo, saber que va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas, porque no es solamente la vida color de rosa, siempre va a haber cosas buenas, cosas malas. Es aceptar que va a haber cosas increíbles, pero que también va a haber cosas que vamos a detestar, ¿no? Entonces, aceptarse uno mismo es respetarse, amarse, entenderse, entristecerse, enojarse, todos esos sentimientos es entenderlos de manera personal, y entonces posterior a eso es empezarte a generar redes de apoyo, redes de personas que empiecen también a trabajar en la aceptación de tener a una persona que va a ser, que tiene una preferencia sexual distinta a la de los demás o a la que podría ser común, ¿no? Claro. Entonces, y al tener esas redes de apoyo, entonces te van dando la pauta para ir avanzando y para ir escalando, ¿no? Subiendo la escalerita, de irle diciendo, no sé, a tus amigos, a tu familia, ya los que son terceras personas, en tu trabajo, y saber que al final también, si hay consecuencias, bueno, pues
tratar de asumirlas de la manera más madura posible y seguir avanzando, no detenerte. Claro, ¿no? Y también entender que no nada más las parejas con preferencia sexual distinta o de mismo sexo tienen problemas, las otras parejas también tienen problemas, todos los seres humanos. todo tipo de parejas se dan problemas, se dan situaciones, discusiones, y lo ideal es, como dices tú, saber confrontar esto, y lo importante también es educar diferente. Exacto. Educar distinto desde la casa, ¿no? Desde padres, entender que hay diferencias, que como abrirnos a esa situación de que se es diferente. Totalmente, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a quedar con esta idea y vamos a ir al corte, Luis. ¿O todavía no? Creo que ya vamos al corte o todavía no. Bueno, entonces seguimos con la idea. Entonces, de esta idea de que en la casa se pueda dar la posibilidad de que se empiece a educar que ya hay diferentes diferencias sexuales, que hay diversidad, como el que también es bisexual, como el que quiere probar otras cosas. Entonces, eso nos va a ayudar a que ya haya menos, digamos, ignorancia. Por supuesto, es que no hablemos de posibilidades, porque no es como de tener un cesto con canicas rojas y tener la posibilidad de una canica azul. En realidad es una cuestión de respeta, o sea, hay múltiples opciones que como seres humanos con una razón podemos ejercer sin tener que ser señalados. La educación partiría de ahí, del amor propio, de la cuestión de amarse como ser humano, y entonces a su vez respetar a toda la cantidad de diferencias que puede haber en la vida, y que si a alguien le gusta el color rosa, es respetarlo y saber que no es nada distinto a que a mí me gusta el color azul, ¿no? Entonces no es como que haya posibilidades, es más bien una cuestión de que tiene que ser de esa manera, y no por imposición, sino por una cuestión de respeto al conjunto de seres humanos que somos como una comunidad. Entonces una cuestión de respeto y de que hacer que nuestros valores sean los que nos vayan dando la pauta para irnos relacionando de una manera más sana, ¿no? Claro, sí. Te voy a preguntar, ¿qué hubiera pasado, digamos, no sé, si en algún momento pasó por tu mente, si te hubieran rechazado tu familia? ¿Qué hubieras hecho en esos casos? Mira, tenía tan claro yo, y tengo tan claro a dónde voy, que sería como cuando terminas la escuela o te deja de quedar un pantalón, sería como de sí. el siguiente paso, o sea, si me hubiesen rechazado, hubiese sido como el siguiente paso, o sea, me rechazaron mis papás, hubiese sido, ay, no me importa, pero tengo a mis amigos, ¿no? O sea, yo creo que los seres humanos tenemos un problema precisamente en ellos, ¿sabes? Creemos que necesitamos primero sufrir para merecer. Nuestro umbral de merecimiento es muy, así, sí. ¿No? O sea, necesitamos sufrir para entonces merecer. Entonces nos vamos quedando precisamente en eso, que si me hubiesen rechazado, utilizando la lógica del mexicano, entonces si me hubieran rechazado yo estaría llorando y hubiese buscado, ¿no?, la manera como de querer agradarle, ¿no?, a mi familia, o querer agradarle a la sociedad, y entonces hubiesen sido cosas como que no hubieran tenido sentido y que no me hubieran hecho feliz, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que quitarnos la idea de que sufrir implica merecer. Claro, ¿no? Sí, que no se necesita sufrir para merecer, podemos tener sin sufrir. Exacto. Pero es como cultural esa idea del sufrimiento. Totalmente, venimos educados de que si no sufrimos, no merecemos, ¿no? Tenemos películas, las telenovelas, tenemos N cantidad de cosas que nos remiten a eso. Que nos remiten a sufrir y a que si no sufres no puedes ser feliz, y también la parte de sumisión de la mujer, que ahorita con todo esto de las marchas y todo esto, pues tal vez se puede estar ya cambiando un poco la educación dentro de los hogares, que creo que eso es lo que se está necesitando. Totalmente. Para la aceptación, ¿no? Para la aceptación de todo lo que implique libertad, de amar a quien tú quieras, y la libertad de sentirte seguro, siendo hombre, siendo mujer, porque son los géneros que hay, es hombre, mujer, pero con múltiples diversidad para amar, ¿no? La diversidad de amar, eso es lo único que es diferente, pero somos hombres, mujeres, entonces la educación es como de respetarse el uno al otro porque son completamente iguales, ¿no? Le decía aquí a Israel que le iba a preguntar algo que es muy curioso para mí. ¿Utilizan juguetes? ¿Qué utilizan en sus relaciones sexuales? ¿O simplemente qué pasa ahí?
Es exactamente lo mismo. Yo no sé por qué. Porque hay tanto tabú y duda, ¿no? La gente como piensa que nos da que va a ser diferente. Vuelvo como a la idea del unicornio. O sea, piensan que somos unicornios y entonces que va a pasar como cosas mágicas. No. Los juguetes sexuales parten de la idea de abrir tu sexualidad. Entonces eso es a nivel relaciones homosexuales, bisexuales, como sea el tipo de relación. Entonces, más bien una cuestión de hablarlo con la pareja, y si se tiene como esa curiosidad o ese deseo de utilizar algún juguete sexual, pues se habla y se utiliza, ¿no? Se compra, se utiliza, claro. y tal cual, ¿no? Pero es completamente normal en cualquier tipo de relación que y no lo veamos como algo mágico, ¿no? Insisto, vuelvo al mismo punto las veces que sea necesario, porque claro. Es como... Sí, no es como un misterio que se encierra, son dos seres humanos comunes normales. Que tienen necesidades, que tienen también cuestionamientos, y que tienen también deseos de satisfacción, de experimentarlo, ¿no? Entonces, en lo personal, nunca me han gustado. Entonces, pero habrá gente que le fascinen y tenga una colección inmensa, ¿no? Claro. Y ahí te va otra pregunta. Y en cuestión de homosexualidad, ¿también se prestan a invitar a otras personas, a hacer cuartetos, tercios, que ahí también con otros hombres, con otras mujeres? ¿Cómo es eso? ¿También se da así? Por supuesto. ¿Se puede dar? O sea, es que sí. Aunque ustedes sean, digamos, homosexuales, pueden con mujeres también. Y bueno, ya no sé si sea como de esa manera, ¿no? O compartir, ¿cómo es? Por supuesto que dentro de las relaciones homosexuales también se experimenta los tríos, los swingers y whatever, ¿no? Pero ya no sé, al menos en mi experiencia, yo no sé si, y en las personas que conozco, no sé si en algún momento de la vida hayan decidido hacer un trío, por ejemplo, con una mujer para experimentarlo, no lo sé, ¿no? Claro. Pero por supuesto que las posibilidades, ahí sí hablamos de posibilidades, pueden ser infinitas, ¿no? Claro. Entonces eso más bien es una cuestión, primero en la que se habla como pareja y luego se lleva a la práctica, ¿no? Que a los dos estén de acuerdo para que sucedan ese tipo de situaciones, ¿no? O de actividades. Claro. Te iba a preguntar, digamos, si una persona homosexual quiere probar con una mujer, ¿puede empezar a ser bisexual? Digamos, de ser homosexual, ¿puedes pasarte a ser bisexual? ¿O ya estás como muy en la línea? No, ¿O seguimos en la apertura de probar o de experimentar? Es una experiencia, o sea, no quiere decir que lo vería, por ejemplo, ¿no? Una cuestión de si un heterosexual besó al mejor amigo, eso no lo va a hacer gay. O sea, pudo haber estado ebrio y de amigos se dieron un beso. Y lo mismo puede suceder quizá en parejas homosexuales, ¿no? Como pues, si a la uno le dan ganas y lo experimenta, pero después de eso dice, pues no es lo mío, pues no va a ser como un parteaguas, ¿no? Como para decir, ya empiezo otra vez a dudar de mi sexualidad. No, ese es el punto, es como que empiezas a dudar. Es que no es como una gripa, o sea, como que te empieza a dar la gripa, te tomas unas pastillas, empiezas a sentir que te mejoras y te vuelve a dar. O sea, no se trata de eso. No se maneja así, no es así. No, o sea, ser una persona homosexual es toda tu vida, no es como de por ratitos, o sea, digo, evidentemente hay personas que sí, claro, totalmente, eso es real. Hay personas que en etapas de su vida pudieron haber sido homosexuales, pero al final dijeron, no es lo que a mí me gusta, y terminaron casados con hijos, ¿no? Por ejemplo. Digamos que probaron, se dieron la opción. Claro, se dieron la oportunidad de decir, a ver, ¿qué es lo que sucedería si yo hiciera esto, ¿no? Y al final es como, no me gustó, no es de mi interés, no es algo que me llene, no es algo que me genere, que me construya como ser humano, entonces es como de, ¿no? Y no quiere decir tampoco que entonces después de haberlo probado, entonces lo repudie, ¿no? Es como de, pues ahí estaba la opción, la tomé y no me gustó, ¿no? Y sigo con mi vida completamente normal, ¿no? Y si tengo 10 hijos, pues está padre, ¿no? Sí, no tendrías por qué decir, tú, no, al final es como, él se abrió a esa posibilidad y entonces no le pareció, ¿no? No le gustó, sí le gustó. Y tengo otra pregunta, ¿algún evento traumático que una persona haya, no sé, si a alguna persona en su niñez la violaron, algún hombre violó a otro hombre, eso podría marcarte para como... Eso más bien, ¿sí? Yo creo que... ¿Cómo lo ves? Yo creo que eso tendría que ser como hablarlo con alguien que haya sufrido como una situación de esas, o hablarlo con un especialista
como más a detalle de eso, porque... Sí, en violación. Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Porque yo no podría decirte como si tuviese o no que, o sea, si hay alguna influencia. Eso, alguna influencia que te orille o que te incline. Que decida, ¿no? Sí, definitivamente algún tipo de ese tipo de agresiones pues normalmente se ven reflejadas siempre como en bajas autoestimas, ¿no? Que es como lo principal, pero que de ahí radique a que tomes una decisión como de decir, ay, voy a ser gay porque me violaron, no podría yo entenderlo como por qué una violación te tendría que volver, ¿no? Ajá, o tendrías esa tendencia a ser gay, ¿no? Cuando al final es una experiencia traumática y entonces pues evidentemente más bien yo lo relacionaría como de ser una persona sexual, o sea, de no tener sexo porque es como me abusaron y no me siento seguro con este sexo, pero tampoco me siento seguro con el otro, ¿no? Entonces sería como una persona que decide no tener sexo, ¿no? Sí, por ejemplo, digo, en lo que para mí resultaría como lógico, ¿no? Pero no es así la lógica, ¿no? Tendremos que evidentemente sí tendría que ver estudios y personas como más especializadas y personas que vivieron ese tipo de situaciones para decirte, a mí sí influyó, ¿no? O a mí no. Y el especialista decirte, bueno, es que pasa, no sé, en el cerebro y esta cuestión, que quizá determine que sí, la persona se va a hacer homosexual, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, porque tienes toda la razón. Puede determinar, no lo sabemos a ciencia cierta si eso lo determina o no. Un evento, pues no. Y luego, a veces han dicho, no, es que puedes ir a una clínica y que te curan y que te quitan lo homosexual. Eso, ¿cómo lo oyes tú? Bastante mal. Las clínicas de conversión son bastante he escuchado agresivas, eso, ¿no? Que ya están más regularizadas. ¿Sí las y hay? Que ya no, sí, por supuesto. Y no solamente que tú vas y te quitan en México. No, que además no es que vayas, es que los papás ¿te imponen? Lo imponen y entonces es como si entraras a una granja de rehabilitación. Es como te encierran y tienes que salir machín de ahí, ¿no? Entonces, si no es nada como... No es nada agradable, sobre todo porque son clínicas en donde ellos suponen que abusando de la persona, ¿a qué me refiero a abusar? A como golpizas, a como hacer cosas de hombres, a cambiarles ciertos ademanes que tienen, eso los va a hacer heterosexuales, ¿no? Cuando no, o sea, no, imagínate, yo no sé cuál sería la calidad moral de las personas, de los papás que meten a sus hijos a ese tipo de clínicas y que los exponen a que los hijos entonces sí tomen una decisión de suicidio, por ejemplo, ¿no? Claro. Imagínate entonces enterarte como padre que tú fuiste el que orilló y el que hizo que tu hijo tomara la decisión de suicidarse porque tú no lo entendiste y porque además tú querías que entrara a la clínica y saliera un hombrecito que dijera me voy a casar y voy a tener 18 chamacos que no va a tener ni para mantener, ¿no? Entonces ahí está lo complicado. No es bastante agradable. Si aquí alguien está escuchándonos y que pretende meter a sus hijos a clínicas de conversión, a llevarlos a terapia, sus hijos no son los que merecen, no son los que necesitan la ayuda. Son ustedes para entenderlos a ellos. Ellos tienen bastante claro qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Los que necesitan la ayuda son ustedes. Y no es ustedes meterse a clínicas de conversión. Es ustedes entender que sus hijos son completamente normales. Lo único que es que ellos van a amar a personas de su mismo sexo, pero no deja de ser amor. Claro, es amor. Simplemente es amor, por supuesto. Totalmente. Sí, ahorita me viene a la mente esto que estás diciendo, que hay papás que para que no suceda, digamos, que se hagan homosexuales, cuando ya tienen 13 o 14 años los llevan a estar con prostitutas. ¿Qué opinas de esto? Pues que es bastante mal, al final. Es muy agresivo. Yo creo que es quitarle la opción y quitarle algo que como ser humano nosotros podemos elegir en el momento en el que nos sintamos seguros y nos sintamos capaces de poder hacerlo, ¿no? Entonces hay que quitarnos de la cabeza esas ideas como de, sí, ya tienes 15, ¿no? Y lo llevan a estrenárselo con una prostituta, ¿no? ¿Sí? O las chavitas, ya tiene 15 y ya la andan ofreciendo con los parientes y más. O sea, hay que quitarnos de la cabeza que nosotros podamos ser personas que poseamos a alguien más, ¿no? O sea, que tengamos nosotros esa capacidad de decidir por alguien más. O sea, al final las decisiones tienen que ser propias, y si el hijo a los 30, 40 años ha decidido que no quiso tener sexo con nadie, pues es completamente respetable, ¿no? Claro. Y no empezar a dudar como de, ¿y no será que es gay? ¿Y no será que es bisexual? ¿O no será que, o sea, no tendríamos por qué juzgarlos, ¿no? Es libre de que si no quiso
casarse, si no quiso tener hijos, si no quiso tener sexo, si nunca ha querido tener una pareja, pues es decisión propia, ¿no? ¿Quiénes somos para señalar o para tener que decirle qué es lo correcto y lo que no? Seres humanos personales somos nosotros los que decidimos qué es lo correcto, qué es lo que no, las responsabilidades y las consecuencias de esas acciones y de lo que decidamos vivir, ¿no? Claro, saber el precio que uno va a pagar por cada decisión que tome. Total. Y no nada más por ser homosexual o bisexual o como sea, no, uno paga el precio por la decisión que tome en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Sí, como ser humano. Claro, como ser, sí, por supuesto, como ser humano. Y si los padres como que existe esa preocupación, eso, entonces queremos como que imponer, se quiere como que imponer, como que no, haz esto, haz aquello, haz el otro, y falta ese respeto. Totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Aquí dijiste una palabra como bastante clave, que es la preocupación. Creemos que nos preocupamos, o sea, supongamos, si mis papás hubiesen, por supuesto que viven preocupados porque cada 2 días un homosexual es asesinado en la Ciudad de México, ¿no? Pues es bastante grave. Pues gravísimo. Entonces, ellos están preocupados, pero no por esa preocupación les daría derecho a decir, no, hay que convertir a mi hijo, hay que meterlo a una clínica de conversión, o hay que meterlo a terapias para convencerlo de que no le gusta. No, ese tipo de preocupación es la que te enferma. O sea, sí, entender que la preocupación va a ser completamente normal y decirle a tu hijo, como a tu hijo heterosexual, ¿no? Decirle, oye, claro, mijito, la preocupación es exactamente la misma. Quizá tú no vas a tener hijos no deseados, ¿no? Embarazos no deseados, pero estás exactamente al mismo nivel de tener una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Sí. De que una mujer, digo, es poco probable, pero por supuesto que lo hay, que sea una mujer que te pueda asesinar, o un hombre, lo mismo, con una chava exactamente lo mismo. Es la preocupación parte de lo mismo, de querernos proteger, pero no podemos sobrepasar ese nivel de protección y decir, ay no, a mi hija la meto a un convento, a mi hijo al ejército, y ahí muy seguros y no va a pasar nada, no, pues quién sabe. No, quizá los estás orillando a que tomen decisiones también equivocadas en función de tu preocupación. ¿No? Claro, sí, la preocupación, como es tú, existe si es heterosexual, es bisexual, es la preocupación de que van y vienen es normal, no porque sea homosexual o lo que sea, claro, y como dices tú, tal vez meterlo a otra cosa es contraproducente. Totalmente, sí. Puede irse al otro extremo, ¿no? Si quieres quitar una cosa, en vez de quitar, lo pones, como las clínicas estas. Yo creo que las clínicas les hacen mucho más daño que ayudarlos, porque tanto los están forzando, como es tu golpizas, y eso al contrario, se aferran más a lo que son. Además, creo que como esto no es algo que ellos están como decidiendo de que decido que quiero ser homosexual. No, creo que nace con ellos y viene con ellos desde chicos, se empiezan como a definir. Claro. Empiezan como dices tú, ¿no? A tener ciertas... A ti no te gustaban los juegos de niños, como lo dijiste. No, para nada, ¿no? Y digo, y eso puede ser también en una persona que es heterosexual, ¿eh? O sea, yo conozco heterosexuales que dicen, no me gusta el fútbol y no por eso es gay, ¿no? Claro, y también como ahorita me vengo al tema de la belleza, ¿no? Hay homosexuales que los ves como que no se arreglan o algo y es homosexual. Claro. Y hay quienes también se arreglan mucho. Totalmente, y heterosexuales que también se arreglan, que a veces invierten más que sus propias esposas, ¿no? Y eso no quiere decir que sean homosexuales, ¿no? Al contrario. La cultura ahora es como de procurarse a uno mismo, ¿no? Entonces, culturalmente, si va a ser de esa manera, bueno, pues que sea como una cuestión de que, pues es gay, pues es su bronca, ¿no? Cada quien decide de su cuerpo y de su vida como quiera. Lo importante es respetarlo, ¿no? Claro. Sí, sobre todo respetar y no juzgar, porque se juzga mucho, se critica mucho, hay falta de información. Entonces, eso nos lleva a esto de juzgar, criticar y no aceptar. Y no sabemos lo que hay detrás de cada persona. La historia de vida de cada persona yo creo que si la supiéramos no nos daríamos ni siquiera el derecho a pensar en juzgarlo o incluso a pensar un insulto hacia la persona, ¿sabes? O sea, si conociéramos la historia de vida, sería como de mejor, y aunque la supiéramos, tampoco nos da derecho. Sí, tampoco nos da derecho, porque cada persona, uno la ve aquí de pie y todo, pero no sabes la historia, claro, y no sabes qué ha vivido en su vida como para juzgar ni criticar, y aún así no nos da derecho. No, por supuesto. Bueno, Israel, ¿algo más que quieras agregar, que quieras decirle a nuestro público, algún mensaje en especial, que se animen a... Que se sientan libres, que se sientan libres a ser las personas que quieran ser, ¿sabes?
sin temor al qué dirán. La única aceptación y validación que necesitamos es la propia. Y si nosotros reforzamos esa validación y esa aceptación, entonces nos vamos a dar la pauta para empezarlo a compartir con nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, en el núcleo en el que nosotros nos vamos desenvolviendo. Entonces hay que estar seguro de cómo nos sentimos, cómo nos queremos, y quitarnos también la idea de que si no sufrimos no merecemos, ¿no? Al contrario, luchar para merecer más de lo que tenemos y tener muy claro los objetivos de a dónde vamos, cómo vamos a llegar, tener expectativas de ese futuro y evidentemente, bueno, pues educar a las nuevas generaciones con mucho respeto, con amor, con la intención de no ofender a nadie, de no señalar, de no juzgar, de no emitir juicios bajo ninguna circunstancia, de normalizar lo que tiene que ser normal y amar de verdad con mucha fuerza, siempre estar para las personas que lo necesiten y darle la mano a quien te la esté pidiendo, porque uno nunca sabe, ¿no?, cuándo nos va a tocar estar, ¿no?, claro, caernos, y que alguien nos ayude a levantarnos. Entonces eso es bien importante, que sintamos empatía por las personas, sin importar absolutamente nada. Siempre eso va a hablar muy bien de ti y te va a abrir las puertas de muchas oportunidades. Sí, que tu preferencia sexual no te marca ni te... No va a definir... no define la clase de persona que vas a ser, ¿no? Yo creo que son tus acciones, tus valores, lo que definen lo que eres, no tu preferencia sexual, ni el color de tu cabello, ni si tienes más o tienes menos. Yo creo que es tu educación, tus valores y lo que compartes con las personas, las acciones que tienes hacia las personas, es lo que te va a definir como ser humano. ¿En dónde se te puede localizar? ¿Algún lugar? Pues pueden buscarme en Instagram como Israelito, ahí pueden, soy fan de la moda, ahí pueden checarle si quieren robar como looks y toda esta onda para vestirse acorde a la ocasión. Ahí está en Instagram, mis negocios también, mensajito, para cualquier duda que tengan. Y de igual manera, si te sientes triste o necesitas hablar con alguien, pues también un mensajito nunca está de más. Soy una persona que de verdad a este nivel de la vida y tan agradecido que estoy, que me encanta compartir lo bueno que me pasa a mí, y si necesitas algo, bueno, pues estar, aunque seas un desconocido, siempre estar presente para ellos y no sentirse solos. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias, Israel, de veras gracias por acompañarnos, por darte este espacio de venir, de compartirnos tus experiencias. Te agradezco mucho. Y bueno, pues llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo jueves. A ver qué tema ahora les traemos. Y les deseo que pasen muy buenas noches. Hasta la próxima. Este fue tu programa Diversidad. Te esperamos en una próxima emisión a través de GB Radio.